hasta ahí llegamos, ¿cierto? Transformador ideal. ¿Cuál es la diferencia entre transformador ideal y real? Claro, en el ideal no consideramos ningún tipo de pérdida, ¿cierto? En el real sí hay todos los tipos de pérdidas, ¿no? Hay resistencia efectiva de ganado. En el ideal podemos despreciar la resistencia efectiva de ganado. Ahora no, hay que considerarla. Hay dispersión de flujo, hay que considerar dispersión de flujo, hay caída de tensión tanto en la resistencia como en la reactancia y además también en la parte por las pérdidas en el núcleo, ¿no es cierto? Bien, entonces todas las pérdidas se consideran como transformador real. Entonces vamos a ir por frente de nuestro circuito equivalente. Vamos a ir al circuito equivalente. ¿Cómo vamos a representar ahora nuestro transformador real para considerar todas estas pérdidas? Primero dibujamos la parte ideal, ¿no es cierto? La parte ideal. Vamos a poner por acá. ¿Qué cosa es esto? Acá la tensión E1, la tensión E2, ¿cierto? Tensiones inducidas o inducidas, la relación de transformación A.1. ¿No? Ahí no hemos considerado ningún tipo de pérdida. En la parte del primario, esta es la parte primaria, por lo que va a entrar energía, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Ahí vamos a considerar las pérdidas en el núcleo. Cuando un transformador está trabajando en vacío se comporta como un reactor, ¿no? Pero vamos a entrar en una parte del reactor. Ya habíamos visto el reactor. Vamos a poner por acá entonces esa parte del reactor. Y ya estamos representando entonces ahí nuestra corriente de excitación, nuestra corriente de pérdida, nuestra energía. Vamos a poner acá. Esto es el C menos J de su M. Aquí, ¿qué pérdida estamos representando entonces? Pero esas pérdidas, ¿dónde están? En el núcleo, ¿cierto? Las pérdidas científicas. Ahí estamos con pérdidas en el núcleo. ¿Pero qué otras pérdidas tiene el transformador? En el ganado. Otras pérdidas en el ganado. Por efecto de cuadrado de. Entonces, por eso que tenemos que considerar qué cosas, las resistencias efectivas de los ganados. Fácil. Entonces vamos a poner. Vamos a utilizar el mismo circuito para ir explicando. Entonces viene la resistencia efectiva del ganado. Acá viene entonces mi resistencia efectiva del ganado. R1. Acá vendrá mi resistencia efectiva del ganado. R2. Muy bien. Pero ¿qué más dijimos que vamos a considerar? El campo. ¿Qué va a pasar con el campo? ¿Qué va a pasar con el flujo? Es variable, pero el flujo ya nos vamos a considerar que hay una pérdida, una dispersión de flujo. O sea que no todo el flujo está concatenado, ¿no? Hay una partecita que se pierde, pero hay una dispersión de flujo. Eso lo implementamos mediante una reactancia inductiva. Por eso esto se llama reactancia de dispersión de flujo. Vamos a llamar reactancia de dispersión, XD, reactancia de dispersión. 1, J. Y acá también, le llamamos una reactante JXD2. Por ahora le ponemos D. Ya está. Entonces también hay una caída de tensión ahí, ¿no? Entonces eso es una cosita de tensión. Y ya, eso solamente estamos representando qué cosa acá, el transformador, ¿no es cierto? Solamente el transformador. Esto va a alimentar al secundario A1.
una carga, no he puesto la carga ahí y va a recibir una alimentación de una línea o un generador. ¿Cómo se llama esta tensión? ¿Cómo le llamamos ahora? ¿Qué subíndice utilizamos? Un subíndice muy importante. Muy bien. V o B sub 2. ¿Y acá qué tensión vamos a llamarle? Entonces, ¿qué son las tensiones? Ahora sí, tenemos que discriminar. E1 y E2, ¿qué cosas son? E1 y E sub 2. Tensiones inducidas, ¿cierto? Tensiones inducidas o autoinducidas. Adelante, y D1 son estas dos. D sub 1 y D sub 2, ¿qué cosas son? Son las tensiones en los terminales del tronco. Cuando ustedes han visto en el trabajo de laboratorio, las tensiones en las puntitas, ahí, en los bordes, es D1 y el otro es B2. ¿Cierto? Ahora, esto es un modelo. Hay que saber qué significa cada uno de ellos. Entonces, por aquí, ¿qué corriente va a pasar? ¿Cómo le vamos a llamar a esta corriente que entra acá desde la fuente? ¿Se acuerdan? ¿Qué corriente es esta de acá? ¿Qué subíndice le ponemos? Y L puede ser o I2. Este es el IL. ¿Y esta qué corriente va a ser? I1. ¿Cierto? Nada más I1. Fácil. Y esta corriente que pasa por aquí, ¿qué corriente va a ser entonces? I prima L puede ser, claro. I prima L. O sea, la corriente de carga reflejada en el primario, ¿cierto? El I sería 1 sobre a veces y L. Y esta corriente de acá, ¿qué sería? Corriente de estación. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces sería la corriente de excitación y su fin. ¿Esta corriente qué sería? I sub C. ¿Y esta corriente qué sería? I eso. Aquí está todo el disciplina equivalente al transformador real, por lo que podemos representar, ¿cierto? Obviamente acá va a haber una carga, así que podemos poner, pero punteado le podríamos poner, acá vendría la carga, pues. Y acá vendría un generador o una línea, pues, de alimentación, ¿no? Punteado. Pero el transformador es solo esto de acá. Entonces, ahí en ese transformador podemos hacer, en ese modelo ya podemos hacer una serie de análisis, ¿no? Ahí podemos ver, entonces hay que ir atención. Ahora, acá se cumple de que E1 es igual a E2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿B1 será igual a veces B2? Ya no. Ya no, porque acá hay tensión, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Por eso que teníamos que estudiar transformabilidad para ver qué significaba esa relación. Entonces podemos hacer un diagrama fasorial de aquí. ¿O qué ecuaciones se cumplen? Si ¿no? Adelante, adelante. Vamos a ver ahora qué ecuaciones se cumplen. A ver, ecuaciones. Vamos a partir primero en el secundario, ¿no? En el secundario. Del secundario. Vamos analizando el secundario. E2, ¿cierto? E2 va a ser igual a quién? A IL o I2. Se multiplica a quién? A R2 más JX2 o XD2 más B2. ¿Y el primario? ¿Qué se cumple? ¿Qué ecuación tenemos del primario? B1 sería. B1 será igual a I1, ¿no es cierto? I1 por R1 más JX de 1
más E1, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Fácil. Ahí está ahí la expresión. ¿Qué más se cumple? Además, la corriente I1 es igual a ¿qué? A la corriente de excitación I sub phi más la corriente de carga I'. Y también que se cumple que la corriente de excitación I sub phi es igual a ¿qué? I sub C tensorial más I sub N. Entonces ya tenemos 4 ecuaciones que se cumplen en el transformador. Además que la relación de transformación, porque U1 es igual a veces de 2. Entonces con estas ecuaciones podemos plasmarlas en un diagrama fasorial para verlas mejor. Diagrama fasorial. Vamos a tomar como referencia P sub 2 con un ángulo de 0. Tomando como referencia dijimos P sub 2 igual P sub 2 con un ángulo de 0. Unidades de voltios, ¿no? 0 más en mi horizontal. Vamos a hacer el diagrama fasorial entonces del secundario, ¿no? Del secundario. P sub 2, horizontal, referencia, P sub 2. Más derecho. Ahí está mejor. Esto es P sub 2. La cuestión es que P sub 2 es igual a P sub 2 más esto de acá. Más IL por R2. Ah, tenemos que buscar dónde está IL. Vamos a suponer que es una carga inductiva. Entonces IL la ponemos por acá. Vamos a ponerlo, voy a exagerar un poco, así. Este es IL. Este es el ángulo entonces θL. Esto es suponiendo carga inductiva. Suponiendo, bueno, algebraicamente igual tenemos que dibujarlo, ¿no? Carga inductiva. Listo. Y él está representado. Ahora sí. Entonces la tensión IL por R2 debe estar en fase con IL, ¿no es cierto? Sí. Entonces como IL está acá, IL por R2 estaría acá. En fase con este. Vamos a mover este símbolo un poquito más a la izquierda. Adelante. Entonces, esto de acá es IL por R2. Entonces, IL. A esa tensión, IL por R2 tenemos que sumarle IL por X2, pero desfasado 90 grados. No importa. De acá, 90 grados. Esto es IL por X de 2. Entonces la suma de estas tensiones, estas 3 tensiones, me tiene que dar E2. E2 estaría por acá. Esto es E2. Con un pequeño ángulo de pasaje ya alfa. Además estamos viendo que ya hay diferencia de tensiones, pues entre E2 y B2, ¿no? Porque ya es real, ¿no? Ya no está llegando el E2 acá, está llegando el B2. Y B2 es menor que E2 también. Sí, la cabeza del tiro. Hagamos ahora el diagrama fasorial del primario. Lo podemos hacer aquí, pero se vería todo, ¿no? Un poco confuso. Mejor hacemos por separado. Algunos hacen todos juntos, ¿no? Se puede hacer con colores distintos también. Del primario entonces.
del primario. Ya está, la carga es inductiva, ya está. E1, porque acá donde está, el primario dice que E1 es igual a E1 por E1 más E1, tenemos que buscar E1. Pero E1 está en fase con E2, ¿no es cierto? Acá entre paréntesis, E1 es igual a veces E2, ¿no? Entonces están en fase. Entonces primero grafico en horizontal como referencia, ¿no? Pero E1 estaría acá con un ángulo alfa, ¿no? Solamente es A veces E2, o es más grande o más pequeño. O si la relación fuera 1, por ejemplo, sería igualito. Voy a dibujarlo igualito, vamos a suponer que la relación es 1 a 1, entonces por acá estaría E1. Sería un poco muy arriba, ¿no? Un poquito menos. Vamos a poner acá. Ahí debe ser porque este es alfa. Alfa, y esto vamos a ponerle E1. Vamos a suponer que este es E1. Y a partir de ahí vamos a comenzar a sumar las otras tensiones. A E1, ¿qué cosa hay que sumarle? Acá está, vamos al primario. A E1 hay que sumarle I1 por R1. ¿No? Pero ¿dónde está I1? No está. Entonces hay que dibujar I1. ¿Cómo dibujamos I1? Ah, pero I1 es I sub I más I prima L. ¿Dónde está I sub I? ¿Dónde está I prima L? Hay que ubicarlo, ¿no? Y I sub phi incluso es I sub c más I sub m. Entonces hay que ubicar primero I sub c más I sub m para hallar I sub phi. Una vez que tenga I sub phi, lo sumo I prima L y tengo I1. Ese sería el proceso, ¿no? Entonces lo podemos hacer matemáticamente o factorialmente para ver lo que está ocurriendo. ¿Dónde ubico entonces I sub c? En ese gráfico. En fase con E1, ¿no? La corriente de pérdida está en fase con la tensión, o sea, I sub C tiene que estar acá. Yo lo estoy dibujando grande, de repente es pequeñito, ¿no? Depende de la escala. ¿Y I sub M dónde estaría? 90 grados para abajo. ¿Okay? Acá está bien. Sí, lo voy a dejar de ese tamaño, puede ser más grande, no sabemos. Pasa. Una vez que tengo I sub C, I sub M lo sumo y ya tengo el I sub phi, ¿no es cierto? Factorialmente la suma estaría acá. Este sería I sub phi. Ahora tengo que sumar I sub phi con el I prima N para recién tener el I1. ¿Dónde está el I prima N? En fase con L, claro, ¿no? Porque el IL o el I prima L, después no, el I prima L es igual aquí a veces no, 1 sobre A, ¿cierto? El I prima L es 1 sobre A veces 100. 1 sobre A veces el IL. Están en fase, ¿no? Entonces por acá deberíamos dibujarlo el I prima L. Casi igual, ¿no? El I prima L está coincidiendo, pero un poquito más largo. No, está bien. El I prima L estaría por acá. Vamos a poner así. Acá estaría el I prima L. I prima L. Y este ángulo es teta L. Bueno, en realidad el I prima L debería ser más grande, pues, ¿no? Pero yo estoy buscándolo como me sale, ¿no? Si ustedes tuvieran los valores, quieren graficarlo facilmente con sus valores, le pondrían sus valores, la escala. Como mayo, el I sub 1 la suma de estos dos, ¿no? El I sub phi más el I prima L. Entonces sumamos estos. Sumamos estos dos. ¿Y eso qué me da? El I
Este sería el I1. Acá recién tengo el I1. Ahora sí, una vez que tengo el I1, ya puedo hallar este producto, I1 por R1, que estaría en fase, ¿no es cierto? Vamos a poner las dos rayitas. Este es el I1, en fase con eso estaría acá, así sería, así, sí, dos rayitas. Este sería I1 por, sí, pues I1, ¿no? I1 por R1, más J, X de 1 por I1, 90 grados. Vamos a poner que esto es 90 grados. Acá estaría I1 por X de 1. La suma de todo esto recién me va a dar ¿qué? B1, ¿no es cierto? B1. Este es C1. Sumamos esto y tenemos B1. ¿Okay? B1 es este. Ahora tenemos un nuevo ángulo, ¿no? Beta. Hay más desfasaje. Ya está nuestro diagrama fasorial a partir de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vamos a suponer que la relación de transformación hubiera sido 1, ¿no? Si hubiera sido 1, idealmente, pues entonces E1 debe ser igual a E2. ¿Sí? ¿No? Si hubiera sido todo ideal, no estaría esta parte de acá, igual B1 hubiera sido igual a B2. Fácil. ¿Cierto, no? La relación hubiera sido A si A hubiera sido 1. Por eso que más o menos lo dibujé del mismo tamaño, suponiendo, ¿no? Pero vemos pues que para esta carga que he supuesto que es inductiva, suponiendo que E1 es igual a E2, ¿no? Que la relación ha sido 1, de todas maneras vemos que ¿quién es mayor, B1 o B2? B1 es mayor que B2. O sea, B1 es mayor que B2. O si lo decimos al revés, B2 es menor que B1. Quiere decir que si yo mi transformador, si es un transformador de 10.000 a 220 y lo alimento con 10.000, no sale de 220, ¿no? Va a salir menos por la caída de tensión. Y cuanto más carga le ponga, de repente va a haber más caída de tensión. Y la tensión se va a ir bajando. ¿Cierto? Entonces, por eso hay una norma que dice que la tensión que nos debe alimentar a nosotros en nuestras casas, ¿cuánto debe ser? 230. ¿Cuánto debe ser? 230. 220 más menos 5%. 5%. 230. Entonces, en el transformador tenemos que tener capacidad de regular la tensión. ¿Cómo lo regulamos? Vamos a ver, pues, ¿no? El rendimiento del transformador también va a ir variando. El rendimiento del transformador, un rendimiento ideal debería ser 100%. Ideal. Se dice que el transformador es una máquina bastante ideal, ¿eh? Por ser estática y pocas pérdidas, ¿no? Pero igual tiene un rendimiento, 95%, 96%. Y ese rendimiento va a depender de la carga, o sea, de lo que ponemos acá. Porque cuando varía la carga, o sea, varía la corriente, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿no? Que carga, nos podemos referir carga, nos podemos referir a la impedancia, nos podemos referir a la potencia o a la corriente. Entonces, si varía la carga o varía la corriente, va a variar uno la medida de tensión y otro va a variar el rendimiento. Por eso tenemos que hablar en el transformador, vamos a administrar qué cosa es la regulación de tensión y qué cosa es el rendimiento, cómo varía el rendimiento del transformador. Bien, entonces ya vieron, ¿no? Han visto entonces que hay caída de tensión. Y eso no solamente suponiendo que la relación fuera 1, para cualquier relación de transformación, la tensión de salida va a bajar. Bueno, el vacío sí debería ser igual. Pero siempre va a bajar la tensión, la salida, cuando varía la carga. ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Puede? Más fuerte. Puede subir o bajar. Pues, ¿por qué? Va a depender del tipo de carga. Porque acá nosotros pusimos, suponiendo que la carga es. Si la carga es resistiva, ¿va a haber caída de tensión? ¿La tensión de la salida va a bajar? ¿Sí o no? Si la carga es resistiva. Sí. Antigráfica. Si la carga es resistiva. Sí. Va a bajar igual. Sí. Ustedes ya, los que han estado viendo, si la carga es resistiva, ya han dicho, no, esta corriente tiene que estar acá, ¿no es cierto? El triángulo se va a hacer así, ¿no?
pero igual la salida va a ser menor. O sea, sigue el tipo de tensión. Su compañero dijo puede subir o puede bajar. ¿Cuándo puede subir? ¿Cuándo? Cuando la carga es capacitiva, dice. ¿Seguro? Imagínense que su carga se va haciendo capacitiva, entonces esta corriente va subiendo. ¿No? Ya está acá, está en capacitiva. Este triangulito ya se volvió así. ¿No? Este B1, o sea, puede haber un momento en que B1 sea igual a B2. ¿No? Puede haber un momento. O puede haber un momento en que B2 sea menor que B1. O sea, con carga capacitiva, sí, puede haber caída de tensión, como también puede haber sobretensión, o puede haber tensión igual. O sea, va a depender de quién, de este ángulo, ¿no es cierto? Del factor de potencia y la carga capacitiva. ¿Okay? Va a depender. Puede ocurrir que no haya caída de tensión, sí. ¿Para qué ángulo? Lo podemos calcular, ¿no? Sí, tenemos toda la herramienta para calcular. Sí, se puede, ¿no es cierto? Sí. Claro, se puede. Sí. Es matemática nada más. Entonces tendríamos que ver también para qué ángulo del factor de potencia o para qué factor de potencia la regulación es nula, o sea, no necesito regular. No hay caída de tensión en ese momento. Eso es lo que vamos a ver entonces. ¿Cómo se obtiene el circuito equivalente? ¿Cómo se obtiene el circuito equivalente del transformador ideal? Perdón, del reactor, que es similar a un transformador trabajando en vacío. ¿Cómo se obtiene el circuito equivalente? ¿Qué hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Lo han hecho en el laboratorio ya? Todavía. Una prueba. Es como una prueba en vacío, ¿no? Le aplicábamos tensión, ¿cierto? ¿Qué medíamos? Medíamos con el batímetro de la potencia. ¿Medíamos qué más? La corriente de tensión. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo para hallar esto. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Para hallar esto ya sabemos cómo hacerlo. Nos falta todo lo demás. Entonces, para determinar el circuito equivalente de un transformador hay dos pruebas. Son las pruebas en vacío y cortocircuito. Entonces, determinación del circuito equivalente. Para hallar el circuito equivalente del transformador se realizan dos pruebas. Dos pruebas o ensayos. De repente por ahí encuentran ensayos. La palabra y es lo mismo, ¿no? Primero vamos a hacer la prueba en vacío, para lo que sabemos, ¿no? Prueba en vacío. O de circuito abierto. O de circuito abierto. Ya sabemos cómo se realiza. ¿No? Vamos a dejar acá el transformador. Acá está el primario y el secundario va a estar abierto. Circuito abierto. Le ponemos un voltímetro, ¿se acuerdan? Un voltímetro, un batímetro y el amperímetro, ¿no? Y acá una tensión. Tensión nominal, ¿no?
frecuencia nominal también. Ya puede decir otra vez. ¿Qué está circulando por acá? ¿Qué circula? ¿Qué está circulando? ¿Qué corriente es? ¿Qué es isofí? La corriente de vacío por excitación. No hay más, por eso que nos va a permitir hallar eso está. Lo ponemos de nuevo, a ver si recuerdan. ¿Qué cosa mide el batímetro? Porque mide la... Voy a poner así nada más, se supone que ustedes saben. Y los que no saben tienen que saber qué significa, pero no. Hay que revisar. O sea, mide, pero tiene que ser ¿qué más tenemos acá? El amperímetro. El amperímetro mide el isofí, la corriente de inflación. Y el voltímetro verifica o mide, decimos, ¿no? Verifica o mide la tensión nominal, ¿no? Así. ¿Se entiende? Y se calcula qué sucede, ¿no es cierto? Que sucede es igual a el fierro entre tensión nominal al cuadrado. ¿Qué más calculamos? El distancia, ¿no? El isofí es igual a el isofí entre la tensión nominal. ¿Está bien, no es cierto? Y luego calculamos el B sub n, que era la raíz cuadrada del isofí al cuadrado menos el que es al cuadrado. Ya tenemos esa parte del circuito. Ya está una tabla. Esta prueba se realiza como, bueno, ya lo sabemos, pues, ¿no? Esta prueba se realiza aplicando la tensión nominal por el lado primario, dejando el lado secundario. En este caso, el transformador se comporta como una simple reactancia, como un reactor. Y las pruebas que estamos viendo son las pruebas de infierno. Además, esta prueba se realiza de preferencia ¿en qué lado? A ver, en el lado de, si estamos trabajando con un transformador de 10.000 voltios y 220 voltios, ¿en qué lado prefieren trabajar? En el lado de baja tensión. Que no tiene que ver nada con primario y secundario. No tiene nada que ver con, de repente el primario es el de 10.000 voltios, de 1000 a 220, ¿está bien? En ese transformador, porque el primario es de 1000 voltios y el secundario es de 120 voltios, ¿entiende cómo va a trabajar, cierto? ¿Por dónde pasa la corriente de excitación? ¿Por el primario o el secundario? La corriente de excitación siempre va a pasar por el primario, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos visto que un circuito lo podemos referir tanto al primario como al secundario, ¿no? En el circuito equivalente lo podemos referir a cualquiera de los dos lados. Eso es lo que vamos a hacer con el transformador real, pero la corriente de excitación siempre va a estar por el lado que excitamos, por el lado del primario. ¿Pero lo puedo dibujar en el secundario? Sí, lo puedo dibujar en el secundario. Bien, pero de preferencia se realiza en el lado de baja tensión, dice de preferencia, pues no sé, yo prefiero trabajar en el lado 220 y en el lado de 10.000 voltios, ¿no? No significa que no se pueda hacer, pero hay que tomar todas las precauciones. Prueba en cortocircuito. Esta prueba, como su mismo nombre lo dice, consiste
en cortocircuitar uno de los ganados. No dice cuál. Vamos a poner acá. Hacer un cortocircuito franco en uno de los ganados. Acá se transformó primario y secundario. Igualito. Secundario. Y acá lo ponemos en cortocircuito. Así. Cortocircuito. Franco. ¿Bien? Consiste en hacer un cortocircuito franco de uno de los venados y alimentar por el otro devanado. ¿Con qué tensión? ¿Con qué tensión? A ver, vamos pensando aquí. Pensar siempre. ¿Nominal? ¿Será la nominal? ¿Alguien más quiere participar? ¿El que está pensando, razonando? Bueno, los que han pensado y razonado se van a dar cuenta que si la respuesta está bien o no está bien, ¿no es cierto? Algunos no han hablado, pero de repente están pensando. No le podemos aplicar tensión nominal. Estamos en cortocircuito. Si yo le aplico tensión nominal, lo voy a quemar. ¿No es cierto? Porque hace tremenda corriente. ¿Se dan cuenta? Pero las pruebas prueban cortocircuito. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Le voy a aplicar tensión nominal? No. ¿Qué tensión debo aplicar? No, tampoco. Pequeña. Lo más pequeñita que se pueda. Si es 5%, será. Si es 6%, 7%, 10%. Pero más pequeña hasta cuánto. O sea, voy aumentando. Aumentamos con una tensión pequeñita. Después pongo los instrumentos. Vamos a ver acá. Acá voy a pedir, este es regular, ¿no? Regular. Entonces acá voy a poner tensión reducida, voy a poner. Tensión reducida. Vamos a aplicar una tensión pequeñita, fácil. Al aplicar una tensión pequeñita, por acá va a circular la corriente, ¿cierto? ¿No? Una corriente pequeñita. Listo. Y comienzo a aumentar acá, poco a poco, poquito a poquito. Entonces la corriente va a ir aumentando. ¿Hasta qué valor de la corriente debe llegar? Le vamos a aumentar la tensión hasta que pase la corriente nominal. Ahí sí. ¿No? Entonces acá por acá, yo aumento aquí, entonces por acá pasa la corriente, vamos a ponerle por acá, aquí sí fíjense, ¿no? Por acá va a pasar, vamos a ponerle I2 nominal. Y por acá estaría pasando bien el I1 nominal. En ese momento, esa tensión reducida se llama la tensión de cortocircuito. Si es el AO1, pues la AO1. Es la tensión que le hemos aplicado nosotros para que pase ¿qué? La corriente nominal, por los lados. Esa es la prueba de cortocircuito. Profe, he visto que algunos transformadores el voltaje de cortocircuito lo dan en un porcentaje del valor nominal. Claro, también, claro. Porque hay un laboratorio que tiene 3.8, Sí. creo que es el Carandazo. Esa es la tensión de cortocircuito. Pero no es de frente a un porcentaje que voy a aplicar. Eso se ha tenido que probar, Claro. medir, ¿cierto? Se ha tenido que medir. ¿Sí? O sea, cuando yo le pregunté qué, yo lo que quiero es que razone. Cuando yo les pregunté ¿y qué tensión le vamos a aplicar? No puedo decir de frente 10%. No puedo decir 7%. Le vamos a aplicar una tensión hasta que pase la corriente nominal. O cercana a la nominal. Vamos a ver también que se puede hacer con una corriente cercana a la nominal, porque para el cálculo no me va a interesar, ahorita lo vamos a ver. ¿No? Pero si quiero una prueba en cortocircuito exacta con corriente nominal. Bien, hacemos entonces la prueba de cortocircuito. ¿A qué nos falta? ¿Qué instrumentos hay que poner? Los mismos, ¿no? Hay que poner el batímetro, el amperímetro, por acá.
el batímetro, acá va el voltímetro y acá el amperímetro. Ya sabemos cómo se hace la prueba. Entonces, esta prueba, la otra prueba estaba simulando qué cosa, transformador como un reactor masivo. Y esta prueba está simulando al transformador a plena carga, porque está pasando su corriente laminada, a su plena carga, está simulando. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir primero el batímetro. ¿Qué mide el batímetro? Mide, ¿quién va a medir el batímetro? ¿La potencia de qué? ¿De pérdida de qué? Del levanado más del fierro. Mide, o sea, mide la potencia del levanado, la potencia del cobre más pérdida del fierro. ¿Está correcto eso o no? ¿Qué dicen? Está correcto. Pero como está a plena carga, está con toda su potencia, si comparamos las pérdidas en el fierro con las pérdidas en el cobre, ¿cómo son las pérdidas en el fierro comparadas con las pérdidas en el cobre? Muy pequeñitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Diferenciarlas. ¿Cierto? ¿Está bien o no? Entonces, en la prueba de cortocircuito no se toma en cuenta las pérdidas en el fierro, solamente las pérdidas en el cobre. ¿Sí? Entonces, mide la pérdida en el cobre. ¿Está claro? ¿Está explicado, no? Entonces, con ese mismo criterio, en la prueba en vacío, el batímetro que mide las pérdidas en el fierro y no mide las pérdidas en el cobre. También. Entonces, ya, más pérdida en el cobre. Pero ¿qué pasa? Como está en vacío, no hay carga, las pérdidas en el cobre, ¿cómo son? Pequeñitas. ¿No es cierto? Entonces, por eso que se desprecia, no se considera. Pero si están, si hay, pues no. Muy bien. Nunca me han respondido en ninguna clase de esa forma. ¿Verdad? Próximo ciclo. Exacto, pero se supone que ustedes leen más historia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Okay? Sí. No me quedó claro por qué hay cobre y hay... Nada. Nuevamente, cuando hago mi prueba en vacío, no hay corriente de carga. La corriente de excitación es pequeñita. Dijimos que incluso es casi despreciable en algunos casos. Pero yo comparo la corriente de excitación, o sea, el transformador en vacío, con la corriente a plena carga. Aquí la carga es muy grande comparada con la corriente de excitación, es pequeñita. ¿Cierto? También hasta ahí está claro, ¿no? Cuando yo pongo mi batímetro mide todas las pérdidas, toda la potencia activa, pues. Mide tanto la pérdida en el cobre como la pérdida en el fierro. Acá hay una corriente de pérdida, ¿se acuerdan del I sub 6? ¿Dónde está acá? Acá está, este I sub 6. ¿Cierto? Entonces está midiendo las dos. Está midiendo la pérdida en el fierro más la pérdida en el cobre. Acá también mide la pérdida en el cobre más la pérdida en el fierro. Se mide todo. Pero dijimos que esta corriente de excitación es pequeñita. Esta corriente es pequeñita, por lo tanto el I sub 6 es pequeñita. Quiere decir que la pérdida en el fierro es pequeñita comparada con acá la pérdida en el fierro, perdón, al revés, acá la pérdida en el fierro es pequeñita comparada con la pérdida en el cobre. ¿Esa parte está clara o no? Y acá al revés, acá está al revés. Acá la pérdida en el cobre, no hay carga, pues. Pero acá no hay nada de pérdida en el cobre. ¿No es cierto? Acá en el secundario, la pérdida de cobre, ¿cómo se calcula? I cuadrado R. Como está abierto, no hay. Esta pérdida de cobre ni siquiera existe. Y esta pérdida de cobre, ¿cómo se calcula? El I cuadrado de R1, pero el único I que hay acá es el I sub phi. No hay más, porque no está la corriente de carga. Es pequeñito. ¿Ya lo vio o no lo vio? Listo. Entonces por eso se cansa. Entonces acá
mide la pérdida en el fierro y mide la pérdida en el cobre. ¿Lo demás? Anótalo si quieren, la pérdida en el fierro es especial y la pérdida en el cobre es especial. Adelante. Bien, estamos acá, entonces, mide la pérdida en el cobre. Acá, el voltímetro. El voltímetro que mide la tensión de cortocircuito. Mide la tensión de cortocircuito. Tensión de cortocircuito. Y el amperímetro mide o verifica, porque como he dicho también a veces no se hace exactamente con la corriente nominal, mide o verifica la corriente de cortocircuito, vamos a ponerle 1 porque es 1, que sea igual o aproximadamente igual a la I nominal. Y verifica que sea aproximadamente igual o igual. Entonces vamos a llamar corriente de cortocircuito de forma directa, para que a veces no se hace con la corriente normal. Ahora, ¿qué se calcula? Se calcula esta prueba. Vamos a suponer que sigue siendo el mismo transformador, de 1000 a 220 voltios. De preferencia, ¿en qué lado se realiza? Aquí es al revés, de preferencia, no dice que también siempre. De preferencia se realiza en el lado de alta tensión. Porque la tensión del cortocircuito está entre aproximadamente el 5, el 3%, ¿cómo dice? Menor de 10%. Sí, menor de 10%. Nada más le he puesto sí, menor de 10%. Entre 3% a 10% puede ser. Sí. Ahí dice cuánto. 3 a 10, más o menos. Entre 3% y 10% de la tensión nominal. Más o menos, este es el rango, ¿no? 5%. ¿No? Tendremos que hacer la prueba. Sí, o sea que si es un transformador de 10.000 a 220 voltios, ¿dónde preferimos hacerlo? En el lado de 10.000. Pero ¿qué tensión? ¿Cuál va a ser la tensión que voy a aplicar? 300. ¿No? Es el 3%. 30. Es un voltaje pequeño. ¿Qué más falta aquí? ¿Qué se calcula? Decíamos, ¿no? ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula? Porque necesitamos hallar todos los parámetros del otro circuito, ¿no? Entonces, ¿qué se calcula? Resistencia. Se calcula resistencia. ¿Cómo calcula la resistencia? Pierde en el cobre, que ya está. Entre con la corriente de cortocircuito al cuadrado. Pero este es nivel de 1. Cortocircuito 1. Entonces, ¿qué R es eso? No es porque R1 solamente sería R1. Recuerden que ahora el transformador está con carga. También está R2. Es un R equivalente. Es un R equivalente, o sea, es una resistencia pisto de este lado. ¿Se acuerdan cómo esto pisto? Esto vamos a descomponer, por eso tenemos que
es un R equivalente 1. Está en el lado, los segmentos están ahí, es un R equivalente 1. Es R2 reflejado. Así es. ¿Cómo se refleja el R2 acá? A cuadrado R2. O sea, ese R equivalente a 1 es el R1 más el A por R2. ¿Ok? Esto lo vamos a ver. Muy bien. Esa es la suma de los dos. Está todo ahí. Ya tenemos el R equivalente. ¿Qué vamos a hacer? Z equivalente, ¿no? Z equivalente 1 igual, ¿no? Entonces Z equivalente 1 es el Z1. O sea, todo junto ya sería. Este es el Z, este es el Z1, este es el Z2. Sería la tensión del cortocircuito 1 entre la corriente del cortocircuito 1 y de ahí sale el X. También en X equivalente 1. X equivalente 1 sería entonces raíz cuadrada de Z equivalente 1 al cuadrado menos R equivalente 1. Al cuadrado. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer qué aproximaciones se cumplen. Entonces ya tenemos el circuito equivalente. Exacto. Sí, pero lo voy a poner ahí al costadito y a la próxima clase lo explicamos bien, pero donde, como se han dado cuenta, lo bueno que se han dado cuenta algunos, donde, ¿qué cosa es el equivalente a 1? Me lo dijeron hace un momento. R1 por más al cuadrado de R2. Si quieren también podemos poner, y el X equivalente a 1, ¿qué sería? Sería X1 al cuadrado, X2 y Z equivalente a 1 sería igual a Z1 más al cuadrado Z2. Z1 es todo, pues, ¿no? Este es Z1 y este es Z2, ¿no? ¿Y qué hizo? Si acaso, ahí nos vamos a ver en la próxima clase, sí, el viernes completamos todas las horas. Un ejercicio. A ver, problema. Por eso, pero ahí lo voy a dejar. ¿Tiene otra, por favor? De KVA. Sobre 220 voltios, vamos a ver. 10 sobre 0.22 kV. Esta potencia y tensión. Vamos a ver incluso las pruebas dieron los siguientes resultados, los resultados siguientes. Una prueba invasiva sería vacío, en el lado de baja tensión, 220 voltios, coma, una corriente, amperios, una corriente de tensión.
Es amperio, suma y me falta ahí. La potencia. No sé qué saldrá, pero practiquemos. Cortocircuito. Tendríamos tensión. Vamos a hacerlo en el de 10. 120. 110 voltios. 100 voltios. Primero en la prueba de vacío. Claro, a veces no nos dicen cuál es la prueba de vacío y cuál es la prueba de cortocircuito. Pero como nosotros ya sabemos que la prueba de vacío se hace con tensión nominal, si me dan tensión nominal, el vacío en ese lado, ¿no? Y en la prueba de cortocircuito me dan una corriente cercana a la nominal. ¿Cuál sería la corriente? Acá I es 1, ¿no? Y es entre 10 1. 1 amperio, ¿no? Le puedo poner 0.99. O sea que no se ha hecho exactamente. Vamos a ponerle 1. Y acá la potencia sería 80. 80, 75 watts. La pérdida, acá la potencia de pérdidas en el cobre, en el fierro, bastante. Acá le puedo bajar un poquito. Acá le puedo bajar 400. Bueno, como solamente para circuito equivalente, y acá le puedo subir un poquito, 80. Aquí sale. Respuesta está muy amable, ya está. ¿Cuál es la pregunta? Hallar el circuito equivalente. Hallar el circuito equivalente. Nada más de transformador, ¿no? A ver si lo hace. Ahí está. Tiene que ver este circuito. Este circuito. Su valor. Todavía se puede preguntar más, ¿no? Pero una vez que tengo el circuito equivalente, yo puedo calcular qué pasa si le pongo la carga, ¿no? La saco la tensión. ¿Cuál es el rendimiento? ¿No? Listo, vamos ahí. A la lista, por favor.